Hola, soy la licenciada Susana Molina Vázquez, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Imparto las asignaturas de Derecho de Familia y Derecho Sucesorio. Asimismo, soy abogado postulante en la materia familiar y durante un tiempo fui Ministerio Público adscrito a juzgados familiares. El día de hoy vamos a tratar el tema de alienación parental, una conducta normalizada, algo que ya ha sido institucionalizado y algo que ha sido ya normal dentro de los juzgados familiares y de la vida cotidiana de las familias en México. ¿A qué nos referimos con esto? Desgraciadamente, en la práctica profesional, tanto docente como profesional, como abogado postulante en materia familiar, me ha llevado a ver muchísimas experiencias dentro de estos asuntos en donde los niños son los principales afectados. Es muy importante distinguir aquí que uno de los principales objetivos que tenemos dentro del ejercicio del derecho es la protección de los derechos del niño. Entonces, uno de sus principales derechos que tienen estos menores es a estar y vivir dentro de una familia. Esta familia es la encargada de ayudarlos a estar dentro de un ambiente sano, con un pleno desarrollo, pero sobre todo libre de violencia. Vamos a explicar un poquito cómo es nuestra legislación aquí en México y en materia internacional con relación a los derechos de los niños. En primer lugar, tenemos el artículo 4 constitucional, el cual nos habla sobre el derecho de familia. No tan específicamente como quisiéramos que estuviera, pero sí nos habla y nos especifica de que es un derecho de los padres y del Estado proteger a la familia. Y dentro de la familia, pues tenemos a nuestros menores, a nuestros hijos y a nuestros niños que desgraciadamente se ven involucrados en asuntos familiares muy severos que por la corta edad que tienen o por su estado de adolescente no tendrían por qué estar cursando y pasando por esos tragos tan amargos dentro de los juzgados familiares y los procesos que se tornan largos, complicados y muy dolorosos. Bueno, en materia civil, el Código Civil de la Ciudad de México nos establece ciertas reglas a seguir en cuestión de los conflictos familiares que tenemos, los cuales analizaremos más adelante cuando veamos esos juicios de guardia y custodia y visitas que se les fijan a los menores para convivir con sus padres y que son los juicios en donde más los sujetamos a una atención muy severa y muy fuerte, en donde los menores no tendrían por qué estar presentes en esos juicios si sus padres no se ponen de acuerdo. Pero vamos, voy a explicar un poquito en materia internacional cómo se protegen estos derechos del niño. Los derechos del niño se encuentran protegidos en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Tenemos ahí bastantes derechos contemplados para proteger a nuestros menores, pero los puntos claves que nosotros requerimos para este tema en cuestión es precisamente el derecho que tiene el menor a vivir en una familia. Esta familia, como lo decía en el cuarto constitucional, que cabe destacar que la cuestión constitucional está contemplando los derechos humanos, por ende contempla también los derechos del niño y los derechos de la familia, nos establece que los menores deben de vivir en unión en una familia, que estos menores no deben de ser separados de su núcleo familiar, salvo que las circunstancias así lo ameriten. ¿Cuáles serían estas circunstancias? Que se estén dañando sus derechos, que haya violencia, que haya abuso hacia los menores, que haya abandono hacia los menores, que los padres no tengan la capacidad para poder cuidar a estos menores, o se den circunstancias muy graves que requieran ser separados de ese núcleo familiar. Vamos a tocar un poquito, ya que estoy tocando el tema de la separación de la familia, vamos a hablar un poquito de esta separación. La Convención Internacional de los Derechos del Niño nos dice que solamente en casos muy concretos y muy específicos los menores pueden ser separados de su familia. ¿Cuáles son estos casos? Desgraciadamente en nuestra sociedad mexicana el mayor caso de estos es el divorcio. Cuando los padres se están divorciando, no solamente se ve el conflicto de yo ya no quiero vivir con mi pareja, yo ya no quiero seguir en un matrimonio así, sino el conflicto más grave ahí es quién se va a quedar con estos menores, quién se va a quedar a cuidar de estos hijos, ¿ok? Ahí es donde viene esa separación. Desgraciadamente los menores no pueden vivir con ambos padres en estos procesos de divorcio, entonces se tienen que fijar visitas y se tiene que fijar un derecho que se llama guarda y custodia. El padre que se queda con los menores se le va a llamar el custodio de los menores. Este padre es el que va a ejercer la guardia y custodia en un domicilio específico en donde se van a establecer los menores para su cuidado. Y el otro padre, que no va a tener a los hijos, va a tener la obligación alimentaria. Pero aquí surge un derecho de los menores. Este derecho es el derecho a convivir con el padre con el que no viven. Aquí hay que hacer una diferencia. Muchísimas cosas en juzgados que son muy graves es que confunden el derecho que tiene el menor con el derecho que tienen los padres sobre los menores.
Pero aquí el punto principal es que el menor tiene el derecho a convivir con el padre que está separado. No es un derecho del padre a convivir con los hijos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si yo pago una pensión alimenticia, tengo el derecho de convivir con mis hijos. Y es ahí donde empezamos el conflicto más grave, que es donde se empieza a detectar esta figura de la alienación parental. En la Ciudad de México tenemos la Ley General de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes. Esta ley está basada y se rige principalmente por la Convención Internacional de los Derechos del Niño y por nuestra Carta Magna en el artículo 4 constitucional. En ella se establece que es obligación de los padres cuidar el sano desarrollo de sus hijos y darles un ambiente sano, libre de violencia y de cualquier causa que dañe el interés superior del menor. Podemos hablar y decir que es el interés superior del menor porque en juzgados varía muchísimo el criterio de nuestras autoridades. El interés superior del menor está elevado a la Carta Magna, es decir, es un principio constitucional que el Estado debe de proteger. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado aquí? Vigilar que los menores tengan una vida sana dentro de su núcleo familiar, que estén libres de cualquier tipo de violencia, que hablamos de violencia económica, sexual, psicológica, física. De igual manera, tiene que ver y velar el Estado que esas sentencias que se dicten en estos juicios de controversia familiar de verdad se cumplan, porque son de un interés público. Entonces, estas sentencias, una vez dictadas, es obligación de los padres que fueron sentenciados a cumplir con esas circunstancias que nos marca el juez. Retomemos un poquito. Nosotros hablamos un poquito de las visitas. ¿Qué sucede? Este es un régimen de visita que solamente la puede establecer el juez. Los padres solamente pueden llegar a convenios con relación a la manera en que van a tener esas convivencias con sus hijos, el padre que no las tiene. ¿Cuál es el riesgo aquí? El riesgo es que estas visitas no quedan a voluntad de los padres. Ningún padre puede impedir que se haga el ejercicio de estas visitas con la intención de dañar los derechos del otro padre. ¿Por qué? Porque no están dañando el derecho del otro padre, están dañando los derechos de sus hijos a convivir con su padre con el que no viven. Y aquí es donde aparece la figura de la alienación parental. ¿Qué sucede? ¿Por qué hablamos de una conducta normalizada? Esto es algo que se está viendo día con día en nuestra práctica profesional. Dentro de juzgados vemos niños que llegan nerviosos a unas audiencias, que llegan ya perfectamente manipulados. Yo estoy hablando de juzgados y lo voy a tocar un poquito más adelante. Lo que me interesa ahorita aquí es especificar qué pasa cuando los menores llegan a la visita con el papá. Ya vienen alienados, ya vienen adiestrados, ya vienen manipulados, no quieren convivir con el papá. Si conviven con él es en una forma agresiva, es una forma de retarlo. Muchas veces llegan a manifestar que los odian, que no los quieren, que su mamá les dijo, hablando de que la mamá sea la que tenga la custodia, que la mamá les dijo que en realidad el papá lo único que le interesa es no darles la pensión alimenticia para que ellos no tengan un desarrollo y que el papá se niegue a pagar, etc. Entonces crea un caos y crea un criterio y una imagen sobre el papá que no es el adecuado. Hablo de que las mujeres puedan tener la custodia. Es importante destacar que en materia de guardia y custodia en la legislación civil en México ya se contempla que ambos padres pueden ejercerla. Ya no hablamos de una cuestión de género. Si bien es cierto, el Código Civil nos dice que la mujer puede tener a sus hijos hasta que estos cumplan 12 años, también es cierto que el Código Civil nos indica que en aquellos casos en donde se pueda comprobar que la madre no pueda o no sea la adecuada para sustentar la custodia del menor, esta la podrá ejercer el padre. Entonces, estamos hablando de que ahí ya se está juzgando en equidad de género. Y lo mismo sucede con la alienación parental. No solamente comete alienación parental la madre que tiene a los menores, sino muchas veces la tenemos en regreso. O sea, el padre que tiene la visita también aliena a los hijos cuando los tiene en la visita y los contrapone contra el padre o el progenitor que en ese momento tiene la custodia. Entonces, aquí es muy importante destacar, los jueces son los únicos que están capacitados para suspender y modificar ese régimen de visitas. Ahora, el Código Civil de la Ciudad de México, así como el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, establece que hay audiencias específicas para poder determinar el grado de daño que se haya causado a los menores y en un momento dado fijar o un cambio de custodia o continuar con esa custodia que ya se fijó. ¿Qué es lo que sucede en estas audiencias? Estas audiencias deben de ser presenciadas por el juez de lo familiar, acompañado del Ministerio Público adscrito a juzgados familiares
y una psicóloga. Estas entrevistas no son otra cosa más que entrevistas hacia los menores. Se les va a cuestionar, se les va a preguntar, más que cuestionarlos, se les va a preguntar cómo se sienten, con qué padre viven, cómo son las convivencias con el papá con el que no viven. Está estrictamente ahorita prohibido prácticamente el preguntarles a cuál de los padres prefieren, porque la idea no es contraponer a los menores contra uno de los padres. Aquí la idea es salvaguardar sus derechos y ayudar a que esta alienación parental no se dé. Desgraciadamente, la realidad es que en juzgados podemos observar en estas audiencias que muchos de estos menores ya vienen manipulados, ya traen toda una estructura para desarrollar esa audiencia. Y muchas de las personas que tienen, pues no quiero decir la culpa, pero que intervienen mucho en esta situación, somos los propios litigantes. Hay litigantes que preparan a los menores para esas audiencias, para que puedan ellos rechazar al padre con el que no viven, para que puedan ellos manifestar odio, reproche, infinidad de cosas. Muchas veces estos menores utilizan palabras que ni ellos mismos saben lo que se refieren. O sea, podemos tener menores que dicen mi papá me viola cuando no tienen ni la idea de lo que es una violación. O palabras que no son aptas para un niño de 4 años, de 5 o de 6, ¿no? Entonces, aquí esta cuestión es muy importante, que la autoridad, tanto el juez como el Ministerio Público y el psicólogo que esté presente, tengan la habilidad y la sensibilidad para poder determinar esa alienación que traen esos menores. Ok. Bueno, como podemos ver que en los juicios a veces tenemos unas sentencias favorables, pero si las autoridades no contemplan y no tienen las herramientas necesarias para poder determinar esa alienación parental en los menores, podemos tener casos que terminan en una forma muy severa. Hemos conocido casos públicos que han salido en periódicos, en noticias, en donde las mujeres o los hombres que tienen la custodia por la desesperación de no poder manifestar que sus menores han sido alienados, o los padres que no los tienen y tratan de probar que sus menores están siendo afectados por el padre que tiene la custodia, han llegado a tomar medidas muy severas, como es muchas veces el homicidio de sus hijos y el suicidio de los padres. Tenemos casos que no salen a la luz pública, pero que en juzgados se ventilan y que, bueno, son casos muy, muy severos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí es muy importante que las autoridades hagan las medidas necesarias para prevenir esta situación de la alienación parental. Muchas veces los jueces cuentan con las medidas de apremio en donde se aperciben a los padres que se abstengan de crearles este daño de manipulación, de agresión y de distorsionar, porque eso es la alienación parental, es distorsionar la imagen del otro padre, pero desgraciadamente no lo hace. La verdad es que dentro de la práctica en juzgados familiares podemos ver que hay padres que prefieren y deciden pagar las multas a las que son acreedores o los procesos de retención o privación de la libertad administrativos con tal de no ceder en la cuestión de dejar libre a los hijos para que puedan tomar una decisión. ¿Qué sucede con estos menores en la audiencia? Aquí es muy importante, y yo siempre se los he dicho, tanto a mis alumnos en la universidad como a mis clientes, como abogado postulante, que aquí lo importante es proteger la psique de los menores. Este daño que nosotros le hacemos dentro de la alienación parental no es un daño que se pueda sanar fácilmente. Muchas veces es un daño irreversible, que esto lo van a traer hasta que ellos son adultos. Y cuando ellos forman una familia, van a repetir las mismas conductas. Hay estudios doctrinales y estudios criminológicos en donde se determina que aquel menor que fue violentado en su casa va a generar esa violencia 3 veces mayor el día que él sea padre de familia. Entonces, la idea aquí es contemplar que estos menores que están siendo afectados ya, porque están sujetos a un proceso que ni siquiera es de ellos, si es de 2 adultos, son sus padres, ellos son ajenos a ese proceso, pero están en medio. Los estamos dañando. ¿Qué sucede? Hemos visto, y bueno, he visto en la práctica profesional que los menores se convierten en el objeto de transacción para perjudicar al otro. El menor se convierte en el objeto de comercio en ese momento. ¿Quieres ver a tu hijo? Pago. ¿No me vas a dejar ver a mi hijo? No pago. Y eso finalmente es una alienación. ¿Qué pasa? Tu papá no vino a la visita porque no le interesas, pero el menor no sabe que la mamá o el papá que tiene la custodia no le permitió tener esa convivencia porque el papá o la mamá que no tiene la custodia no pagó los alimentos. Entonces el menor se ve en medio. A la siguiente visita le va a decir al papá,
ya no te quiero porque no pagas. Dice mi mamá que no le das dinero y entonces ¿cómo quieres que vivamos? Eso es una agresión económica muy fuerte para los menores. En esas audiencias los menores no saben qué van a hacer ahí. O sea, se les dice y se les explica, vas a hablar con el juez, con una psicóloga y con un ministerio público. Los menores cuando llegan a los juzgados en esas audiencias se sienten culpables de la situación que tienen sus padres, porque no les explican que no es culpa de ellos, sino es culpa de unos adultos que desgraciadamente no tuvieron la madurez para resolver ese problema sin involucrarlos a ellos. Ajá. Entonces, aquí sí me interesaría destacar en este sentido, haciendo ya un poquito al lado esta audiencia en donde los menores pues son victimizados y muchas veces revictimizados, y donde les están pregunte y pregunte 100 veces lo mismo, y en donde ya hay momentos en que los menores de verdad ya no quieren estar ahí. Es importante destacar, aquí hay 2 puntos importantes. El primero, vuelvo a retomarlo, no es cuestión de género. Tanto el hombre como la mujer pueden generar esa violencia de alienación parental, esa manipulación. Y tenemos que entender que ahora ya tenemos familias del mismo sexo. Y entonces vamos a tener esas mismas situaciones ahí. Desgraciadamente, o no desgraciadamente, sino por alguna circunstancia específica, estas familias que están conformadas por personas del mismo sexo no presentan estos grados de violencia de alienación parental como las parejas que tenemos hombre y mujer. ¿Por qué? Porque es la lucha de género. Yo puedo más contra ti que eres hombre, o tú eres mujer y tienes que ser sumisa y tienes que hacer lo que yo digo, y si te quedaste con los hijos ahora vas a tener y hacer esto, ¿ok? ¿Por qué recalco yo en este tema la conducta normalizada? Para los padres está siendo ya muy común utilizar a los hijos como el objeto de obtener el beneficio del otro padre. Y esto no solamente se va a dar en juzgados familiares o en cuestiones de una separación. Tenemos familias completamente integradas que siguen viviendo bajo el mismo techo, que por cuestiones personales no deciden tener esa separación, pero ocupan a sus hijos para manipular al otro. Si quieres tener esto, pídele a tu papá. Ah, tu papá no te dio dinero porque de seguro no te quiere. A tu mamá no te atiende o no te quiere llevar a la escuela porque no le interesas. O mira, tu mamá ya no se arregla, parece una bruja. Tu papá ya está viejito, ya está gordito, etc. Y empiezan a generar una distorsión en la imagen de los padres impresionantes. Y estos son ejemplos leves. Hay ejemplos muy severos en donde los menores terminan teniéndole miedo al padre, porque tienen el miedo de quedarse solos, porque puede hacerle daño sexualmente, o porque está la presunción de la mamá de que si tú sales con tu papá ya no te va a regresar, porque la vez pasada me dijo que te iba a llevar lejos y ya no te iba a volver a ver. Y entonces le crean estos temores fundados a los menores, que es obvio el temor de salir o de convivir con el papá. Y estoy hablando de parejas que están viviendo juntas y que aún así están generando este terror en sus menores hijos, ¿ok? Me gustaría hablar un poquito de mi ejercicio profesional. Yo fui Ministerio Público adscrito a juzgados familiares durante bastante tiempo, lo que me permitió estar en contacto de todas estas situaciones en una forma más directa. El tener que atender a estos menores en esas audiencias cuando todavía no se hablaba de una alienación parental como tal, cuando todavía se hablaba de una violencia intrafamiliar que posteriormente fue manejada como violencia familiar. Intrafamiliar porque sucede dentro de la familia y tenía que suceder en el domicilio familiar. Intrafamiliar lo ampliaron porque obviamente nos hemos percatado de que estas violencias se dan muchas veces ya fuera de casa. Ahorita ya tenemos la figura que se llama alienación parental. Esto ya nos permite un poquito aterrizar esa circunstancia que sufren estos menores, estas violencias. Ahora estoy del otro lado, ahora soy abogado postulante en materia familiar y ahora me topo con esas autoridades que nos frenan y que no nos permiten comprobar esa alienación parental y esa violencia que se está haciendo hacia los menores, que exigen muchísimos requisitos para poderlas acreditar, que a pesar de que nosotros como abogados postulantes se las estamos poniendo en la mesa completamente, insisten en que no hay una violencia. Y estos menores son entregados al padre que no es el adecuado, el padre que los violenta, el padre que presenta una omisión en la atención de ellos. Entonces, es una constante lucha contra todo esto. En mi experiencia como profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, pues hago hincapié a mis alumnos de materia familiar la importancia de proteger y velar siempre los derechos de los menores. Yo siempre les he dicho, el cliente nos puede contratar para su divorcio, para alimentos, para cualquier controversia del orden familiar,
pero lo primordial siempre es proteger los derechos de estos menores. ¿Qué es lo que tenemos que proteger? Primero, su psique. El dañarles mentalmente a estos menores es marcarlos de por vida. Y también su corazón. Hablando un poquito de esto, hacerles ese daño en su corazón a ellos es crearles una imagen distorsionada de sus padres, crearles ese resentimiento hacia ellos, ese no me siento ya a gusto, no sé si mi mamá me quiera, si mi papá me quiera. Aquí hay un punto muy importante. Todos los padres tenemos la obligación de cuidar su psique, de cuidar su sano desarrollo y de prevenir todo tipo de violencia y darles un ambiente sano, agradable, en donde ellos puedan desarrollarse. Y las autoridades están obligadas a exigir que se cumplan estos derechos. Bueno, para concluir, me gustaría recalcar dos puntos importantes. Uno, el principal de ellos es hacerles ver a las familias lo importante que es mantener el sano desarrollo de sus hijos, el mantenerlos ajenos a los problemas que ellos tienen como adultos y explicarles que ellos no son la causa del problema, que ellos están independientes de esto y que son los padres quienes tienen que resolver en una forma madura su situación que ellos tienen. Y otro punto importante a recalcar es que las autoridades tienen que tener toda la infraestructura y velar precisamente por la protección de esos menores. Y convocar e invitar a mis colegas abogados postulantes a que siempre vigilen y protejan los derechos de estos menores, que son prácticamente nuestra sociedad a futuro y que van a traer toda una trayectoria que se va a impactar en su vida adulta. Gracias.